Ya, bueno, esperemos que ahí se quede. Este, es que era una... Actualicé el sistema operativo de esta cosa y ahora cada vez que abro algo me pregunta y, y bloquea y entonces pues, seguramente me bloqueó y entonces ya, bueno, ya salió pues. Eh, entonces a ver, la vez pasada, o sea, habíamos visto que podíamos usar programación dinámica, este, Monte Carlo y diferencias temporales para resolver estos problemas de, de decisión de Markov. Y luego vimos que podíamos hacer cosas en medio de estas dos cosas. O sea, en lugar de simular hasta el final de un episodio para sacar estadísticas y con eso ir actualizando las funciones de valor o las políticas o lo que sea, eh, eh, ese es un extremo. El otro era cada paso que se da, ir actualizando, por ejemplo, las funciones de valor. Veíamos que podíamos pues, hacer como cosas en medio, ¿no? Decir, bueno, actualiza las funciones de valor, pero no considera nada más un paso, sino considera n pasos eh, eh, para hacer esta actualización. Eh, o guarda por dónde pasaste para usar esa información para actualizar esto con más detalle, ¿no? Y también vimos que acá en esto se tiene un modelo de la función de transición, ¿no? Y también se tiene un modelo de la recompensa. Y entonces que mientras se aprende, mientras esto está explorando, podía ir aproximando modelos de la función de transición y esos usarlos para aprender más rápido, ¿no? Entonces fue parte de lo que vimos y luego les hablé un poco de pues, cosas que yo había hecho para usar una representación basada en relaciones, usar retroalimentación del usuario, ¿no? Y que con eso se podía acelerar también el proceso de aprendizaje. Y lo último que les iba a platicar era de esto de hacer transfer learning, ¿no? Que eso se hace, se está usando mucho y esto lo hicimos hace tiempo y la idea de transfer es que si un sistema aprende a realizar una tarea de alguna forma, eh, si quiere aprender a realizar otra, eh, si usa lo que aprendió, posiblemente lo pueda aprender más rápido. O sea, aquí es de una bici a una moto, de un coche a un camión, de un tipo de dron a otro tipo de dron, ¿no? Entonces, como que se antoja que si yo ya sé cómo manejar un coche y quiero aprender a manejar un camión, pues va a ser más fácil que si yo no supiera si yo no supiera manejar un coche, ¿no? Entonces, lo que se espera que esto haga en, en refuerzo es, por un lado, la línea, digamos, más delgada y azul más claro, es el aprendizaje por refuerzo normal, ¿no? O sea, pasan los episodios, esto va aprendiendo, esto empieza a mejorar hasta que más o menos se estabiliza. Si le pasamos información de otra tarea, se esperan que pasen tres cosas. Una, que haya esto que le llaman jump start, o sea, que empecemos como mejor que de cero, ¿no? O sea, yo si empiezo a manejar un camión, pues por lo menos ya sé que pues, hay velocidades y que el volante y freno y por lo menos ya sé algunas cosas que me pueden ayudar a aprender más rápido. Y también se espera que llegue a un desempeño adecuado mucho antes, ¿no? Y con suerte inclusive que el desempeño asintótico posiblemente hasta sea mejor, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue usar una cosa, déjenme ponerles el video. Hace unos años salió un sistema de aprendizaje por refuerzo que usaba, wow, ¿qué fue? Va de regreso.
Este, ah, a ver, déjenme ver de nuevo. No sé qué me está pasando ahora que todo está medio. Hicieron un sistema que básicamente aprendía a balancear un péndulo invertido. ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, vale, gracias. De una forma muy, muy rápida. O sea, lo que hace este sistema es que empieza haciendo movimientos aleatorios eh, y lo que hace con eso es que aprende una función de transición aproximada y la representa por un proceso gaussiano, ¿no? Y con esa función de transición, entonces puede tratar de mejorar la política, que originalmente era aleatoria, y después de que tiene cierta información, se le puede decir, mira, pues aquí tuve mejores recompensas, pues eh, favorece estas acciones en estos estados porque te va a ir mejor, ¿no? Y entonces, lo que hace este sistema es que aprende un modelo de la dinámica del sistema, un modelo de la transición de estado, acción, nuevo estado, y ese estado lo usa para mejorar la política, y con esa nueva política es como hace su exploración de nuevos estados, ¿no? Eh, y entonces, como es una mejor política, pues explora un poco mejor el ambiente. Y al explorar más el ambiente obtiene más datos. Con esos datos mejora su modelo de transición eh, y con eso mejora la política, ¿no? Y entonces, pues es un sistema que aprende muy rápido. O sea, lo único que se le da al sistema es si logras levantar esta cosa y además estás por el centro del riel, entonces te damos buenas recompensas, ¿no? Y ahí prácticamente ya lo logra balancear. Eh, y entonces, eso es todo lo que se le dio de aprendizaje, o sea, nada más 7 intentos, eh, y con eso afina la nueva política, y con esa nueva política, pues resulta que logra, déjame conectar, que logra balancearlo, ¿no? Y entonces, inclusive hasta con pequeñas perturbaciones, ahora sí que lo toco con el pétalo de una rosa, esta cosa se mantiene, ¿no? Entonces, esto claramente es un sistema que pues ya quisieran los de aprendizaje por refuerzo, con esa cantidad de ejemplos, poder aprender un modelo, ¿no? Tiene sus desventajas, ¿no? Esta cosa. Pero entonces, lo que hicimos es partir de eso y transferir los parámetros de los procesos gaussianos eh, y además sintetizar tuplas. Entonces, porque no sé si sepan de modelos gaussianos. No voy a hablar mucho de modelos gaussianos, pero básicamente es una generalización de, de modelos gaussianos multivariables, ¿no? Y entonces, inicialmente yo puedo tener pues una cantidad pues prácticamente infinita de posibles modelos gaussianos multivariables, ¿no? Y entonces esto es digamos como a priori, ¿no? Todavía sin saber nada, pues esto es el número casi infinito de modelos multivariados gaussianos que podemos tener. Pero cuando se dan ciertos ejemplos, vamos a poner que damos 3 datos, esta cosa más o menos lo que hace es que sigue habiendo muchos modelos multivariables gaussianos, pero ahora los hacemos que pasen por estas cosas, ¿no? Estos puntos y podemos sacar la media de estas cosas y bueno, y está también la desviación que tenga, ¿no? Entonces, estas cosas lo que tienen son una serie de parámetros, o sea, tiene un parámetro que me da pues, la amplitud, o sea, si voy a permitir que tenga variables
que tengan los procesos que tengan esta amplitud o que tengan una amplitud más pequeña, ¿no? Entonces es un parámetro. El otro es la longitud, pues, y entonces eso me dice si voy a tener una cosa como más acostada o si voy a tener una cosa con muchos más puntos de arriba y para abajo, ¿no? Y el otro parámetro normalmente que tienen es ruido, que básicamente es qué tanto permito en estas cosas, qué tanto se acerquen, ¿no? Entonces, si doy cierta tolerancia, ese es el nivel de ruido que se tiene. Entonces, estas cosas como funcionan es que se le dan ejemplos y se va aproximando un modelo. Lo que hizo el sistema es que dado un par estado-acción, predecía el siguiente estado, ¿no? Entonces, para cualquier punto te decía con cierta probabilidad, pues, cuál era el siguiente estado, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, bueno, si ya aprendiste una tarea, ¿por qué no empiezas con los parámetros que llegaste? Porque esta cosa aprende y tiene que sintonizar esos parámetros, y es un proceso que se lleva un rato, y otro fue sintetizar, ¿no? Entonces, el transferir, pues de dónde vamos a transferir y cuáles, etcétera. Entonces, el primero, no me voy a detener demasiado en esto, el primero para transferir estos hiperparámetros que nos dan un sesgo de la forma que van a tener nuestras distribuciones, estas multivariables, eh, lo hicimos de forma gradual, empezando con las de la fuente, las pasamos directo y cada paso tomábamos el anterior y el nuevo ajuste de parámetros y eso los íbamos combinando, ¿no? Y lo otro fue, pues, ya que estábamos muy bayesianos, pues entonces hacer como una combinación de medias, ¿no? Y con ciertas versiones estándar iniciales, ¿no? Y también combinábamos esto, ¿no? Eso fue una parte. Eh, la otra parte fue de generar automáticamente ejemplos, ¿no? Entonces, aprendíamos esta función de transición de la tarea objetivo, aprendíamos una con unos cuantos datos de la tarea, perdón, con unos cuantos datos de la tarea objetivo, aprendíamos o teníamos una ya aprendida de la tarea original, y lo que hacíamos es que aprendíamos una función de diferencias de estas funciones de transición, y en espacios poco explorados, generábamos ejemplos artificiales usando esta diferencia, ¿no? Entonces, y lo que hacíamos es, si no tengo ejemplos en mi nueva tarea, ahí genera. Y genera hasta que tengas tantos ejemplos como los que usaste para aprender la tarea original. Entonces, vamos a suponer que tengo ciertas muestras de la tarea original, que son las azules, algunas de las objetivo. Por aquí no tengo muestras, y entonces lo que hago es que aprendo estas funciones gaussianas, ¿no? Saco la diferencia, y para estos puntos aplico la diferencia para generar nuevos puntos, de acuerdo a esa diferencia que tengo. Y con eso entreno el nuevo modelo, ¿no? Con estos ejemplos sintéticos, esperando que eso me ayude, ¿no? Bueno. Entonces hicimos experimentos en esto del péndulo invertido, porque pues es donde se empezó esta cosa de Pilco, del video que les enseñé. Uno que se llama Auto en la Montaña, que es un auto que trata de subir una montaña, pero no le da el motor para subir y tiene que balancearse para subir. Y cómo pasar si aprendiste a manejar o controlar un cuadróptero, cómo pasarlo a un helicóptero, ¿no? Que es, digamos, la parte más, como la cereza del pastel, ¿no? Es el más interesante. Y entonces, transfiriendo los parámetros, lo que sucedía es que lo que hicimos es que se aprendió con una masa del péndulo y se cambiaron la masa, 1.8 masa, 4 masa, medio masa, etcétera, ¿no? Buscamos diferentes cosas y en general lo que pasaba es que si se parecía mucho la masa original, el verde es Pilco, ¿no?
y estos de gamma, pues es que tanto transferimos del anterior y el rojo es el bayesiano, ¿no? Entonces, el punto 9 y el bayesiano son los que en general iba bien. Y cuando había cambios más fuertes de masa, pues entonces sí, Pilco se tardaba un poco más, empezando de cero. Y estas cosas con esa transferencia de parámetros aprendía más o menos, bueno, en mucho menos tiempo, ¿no? Eh, con el cuadróptero y helicóptero, de nuevo, aquí el rojo es Pilco, lo que se tarda. Estos son con transferencia y la línea azul es lo que nos da el simulador. Una cosa que teníamos que era un autopiloto. Pues de hecho, resulta que esto logra aprender un poquito mejor que el autopiloto cómo llegar a un punto, ¿no? Entonces, esto pues funcionaba más o menos bien. Para sintetizar tuplas, resulta que ahí tuvimos resultados todavía un poco mejores, ¿no? Eh, si transferíamos todas las tuplas tal como están, pues le mete mucho ruido, no funciona. Si, si sintetizamos, pero a partir de todas las tuplas, si sintetizamos muchas tuplas, más o menos, si hacemos un filtro en donde agarramos unas y nada más generamos en donde no había datos, pues eso le va bien. Y nos comparamos con otro filtro que se usó de otra forma, y uno muy complicado, que era de la Zaric, pues se comporta casi igual que en uno muy sencillo que usamos nosotros, ¿no? Y con lo del el avión, pues también le fue bien. Hasta abajo es Pilco. El, el naranja es transfiriendo parámetros y estos dos de arriba es transfiriendo, sintetizando tuplas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, vamos a pasar un video de esa cosa. Y con eso, digamos, acabamos esta como primera parte de aprendizaje por refuerzo y vamos a ver qué han hecho para aprendizaje por refuerzo profundo. Entonces, este es el sistema que les enseñé que balancea el péndulo la primera vez que lo trata de balancear. Esto es si transferimos parámetros, entonces medio se levanta un poco, ¿no? Y esto es si sintetizamos ejemplos, ¿no? Entonces se levanta un poco más, o bueno, bastante más, ¿no? Entonces, para el episodio 5, el que les enseñé que balancea muy rápido el péndulo, es un problema un poco más complicado. Entonces lo levanta, pero pues se voltea, ¿verdad? Y se cae. Si transferimos parámetros del cuadróptero, más o menos empezó bien y después empezó a voltear. Y si sintetizamos, pues eso ya lo empieza a estabilizar a los 5 episodios, ¿no? Entonces, por ahí de los 15, esta cosa, pues todavía se le voltea el helicóptero, sigue siendo piloto de gobernadores de Puebla. En que transfieres los parámetros, no se voltea, pero no, no lo va haciendo bien. Y casi ya llega, ya lo estabiliza, prácticamente ya llega, y en un par de episodios esta cosa ya llega, ¿no? Entonces en el 20 todavía no llega ¿no? Pero ya más o menos lo estabiliza. El de los transfiriendo los hiperparámetros está ya bastante mejor, ¿no? Y bueno, pues generando ejemplos, ya hace unos cuantos episodios que yo lo hacía, ¿no? Y ya en el 30 ya todo el mundo lo hace, ¿no? Es cuando lo hace finalmente. Digo, ya no se les va a pasar. Bueno, igual que vean que sí lo hace, pero ya todo el mundo lo hace, ya todo el mundo lo hace, ¿no? Bueno, no sé si haya preguntas, dudas antes de que pase a otra cosa. Este, ¿Sí siguen ahí? ¿Sí se vio? Sí, todo bien. Sí, sí, estamos aquí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es, bueno, primero cómo aprender funciones, porque básicamente en las cosas que vimos,
general, digo, salvo esta cosa que se aprende una cierta función, la política también una función, pero en todos los demás que les mostré, son algoritmos que se usaron para representar las funciones de valor en forma de tablas, ¿no? Y eso pues, funciona bien para espacios no muy grandes, pero en espacios grandes, pues eso no se puede usar, ¿no? Y entonces una alternativa es, bueno, pues usemos una representación implícita, ¿no? Que no tengamos la tabla ahí guardada, sino aprendamos una función. En juegos esto, eh, lo que, bueno, por lo menos que se hacía hasta hace muy poco, pues funcionaba muy bien. Lo que se hacía es que se sacaban de las posiciones una serie de digamos, de atributos, ¿no? Eh, y se hacía una función pesada, lineal, y funcionaba o funciona en muchos casos relativamente bien, ¿no? Entonces, pues eso está muy bien porque podemos no nada más tener una representación muy compacta, sino además nos sirve para lugares donde no visitamos nunca, ¿no? O es lo que esperamos tener con esa función. Y hay pues muchas alternativas, ¿no? Redes neuronales, hay máquinas de soporte vectorial que usan regresiones, si quieres hacer una cosa regresión, hay procesos gaussianos, etcétera. Ahora, como en todos los sistemas, pues hay un balance, ¿no? Entre el espacio de hipótesis que te da la representación el lenguaje de representación de tus modelos y el tiempo que tienes para aprender esta cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que tiene refuerzo es que tiene características que no son comunes en el aprendizaje supervisado, ¿no? Por un lado, no es una cosa estacionaria, la recompensa está diferida. A veces hay esto de que aprendes algo en términos de otra cosa y te gustaría aprender en línea, ¿no? O sea, normalmente o sea, en refuerzo, en aprendizaje, ¿no? Digamos, clásico, tú tienes una serie de atributos y tienes la clase que quieres predecir, entonces tienes aquí todos tus datos y le das todo esto a un algoritmo de aprendizaje que te construye un modelo de tal suerte que si tú le mandas un vector con los valores de atributos de un ejemplo, pues te predice la clase de ese ejemplo, ¿no? El problema es que aquí en refuerzo los ejemplos se están dando, eh, se están dando de forma incremental. Eh, la función que quieres aprender, si estás queriendo aprender una función de valor, ¿no? De OQ, cambia con el tiempo. O sea, no es estática, no es de que yo le doy esto y aprendo un modelo que me sirva, sino yo le doy posiblemente algunos ejemplos, aprendo una función, pero como esta cosa sigue explorando, me va a dar otros ejemplos y la función ya no me va a servir, ¿no? La voy a tener que cambiar, ¿no? Entonces, pues tiene esas cosas como que especiales, ¿no? Eh, y uno puede, si quiere, dado estados, aprender la función de valor. Puede, dado un estado y una acción, aprender la función Q. O inclusive, dado un estado, aprender la Q con estado o acción, ¿no? O puede aprender directamente la política, ¿no? Entonces, eh, pues normalmente una forma muy sencilla, vamos a empezar con la función lineal, ¿no? Pesada, ¿no? Tratamos de minimizar el error, ¿no? Y lo que se hace, pues es saca la derivada, ¿no? Y entonces los pesos de la función se ajustan, pues en el negativo de la derivada de esta cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que viene acá, o sea, yo tengo los pesos, mi vector de pesos, y los ajusto con menos un medio de alfa, es un factor de aprendizaje, y saco el gradiente del error, ¿no? En este caso, el error cuadrático, ¿no? Y al hacerlo, pues simplemente tengo mis pesos, mi factor de aprendizaje, el error, ¿no? La diferencia entre mi función real y lo que me dice mi sistema, y saco el gradiente, que en caso de una cuestión lineal, pues me queda nada más los atributos que estoy usando, ¿no? Es una cosa muy más o menos sencilla, ¿no? Entonces, si aplicamos esto, ¿no? Un algoritmo, digamos, básico, podríamos decir, bueno,
tengo una política, ¿no? Tengo una función diferenciable para mi función de valor, que está expresada en términos de ciertos parámetros, ¿no? Y entonces genero un episodio usando mi política y lo que hago es que actualizo los pesos con respecto a los que tenía, mi factor de aprendizaje, esta GT, que es mi recompensa total eh, eh, que encontré o acumulada en uno de los episodios a partir de un estado, menos lo que me decía mi función de valor o el gradiente. Y esto lo puedo hacer muchas veces, ¿no? Y con eso ir ajustando una función de valor. Entonces, el algoritmo en línea, digamos, que es el como de diferencias temporales, ¿no? Eh, que en este caso es un semigradiente y es porque lo que uso aquí como mi función real, pues no es mi función real, ¿verdad? Es pues un aproximado y a veces muy chafa de mi función real, ¿no? Pero lo que se hace es básicamente lo mismo. Empiezo con la política, una función diferenciable para mi función de valor, repito, selecciono la acción, tomo la acción, observo la recompensa y el siguiente estado, y actualizo mis pesos, alfa, y con el error, pero ahora el error le estoy dando de un solo paso, ¿no? Como lo hace diferencias temporales, ¿no? La recompensa, lo que espero recibir en el siguiente estado, menos lo que estoy esperando recibir en el estado actual, por el gradiente de esta función. Y esto lo hago pues, muchas veces, ¿no? Lo voy ajustando hasta que finalmente pues, estos pesos tienden a converger, ¿no? Entonces, pues uno dice, bueno, pues ¿por qué no uso aquí pues una red neuronal, ¿no? Para ajustar, para aprender o aproximar una función, ¿no? Entonces, este algoritmo básico, ¿no? Que tenemos acá, lo podemos usar para Monte Carlo y entonces el error, bueno, el delta W sería el alfa, el error que sería por la recompensa total acumulada, menos B, lo puedo usar de un solo paso, que es el que acabamos de ver, o lo puedo usar para n pasos y posiblemente lo puedo usar con trazas de elegibilidad, ¿no? O sea, puedo tener un como intermedio entre Monte Carlo y diferencias temporales y con eso puedo ajustar, ¿no? Entonces tengo toda esta gama de posibilidades para utilizar acá en este algoritmo, ¿no? Eh, Antes de que veamos lo de esto de lo que se hace es un refuerzo, vamos a ver una cosa de aprendizaje de políticas directamente, ¿no? Y eso porque lo vamos a usar después, ¿no? Entonces, cuando queremos aprender funciones, en esto de refuerzo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque no tenemos la función real, ¿no? Y el error se calcula pues con la función que se está aprendiendo. Y entonces a veces lo que sucedía es que a veces estas cosas, sobre todo para los algoritmos off policy como Q-Learning, esta cosa a veces no convergía, ¿no? Y había ejemplos muy sencillitos donde se mostraba que esta cosa no convergía. A veces pues usaba trazas de elegibilidad, mayor información para ayudarle, ¿no? Eh, pero más que aprender funciones de valor, bueno, y dentro de las funciones que podemos aprender las funciones de valor, ya sea de OCO, podemos aprender la política directamente, o podemos aprender las dos, que le llaman esto actor critic, ¿no? El actor es la política y el critic es tu función de valor. Entonces puedes aprender tu función de valor y tu política al mismo tiempo. Entonces, para aprender, bueno, el actor es básicamente controla cómo se comporta la gente, es básicamente la política. El critic es mide qué tan bien en principio le va, ¿no? O sea, te dice con este estado, esta acción, ¿qué puedes esperar, ¿no? Por eso también es Listen Critic. Y estas pueden correr en paralelo actualizando las dos cosas, porque de alguna forma están relacionadas, ¿no? Con una puedes calcular la otra y al revés, ¿no? Entonces, en términos de la política, en lugar de tratar de aprender la función de valor, podemos tratar de aprender la función de
directamente la política, ¿no? Que es la que finalmente es la que va a usar el agente para comportarse en el ambiente, ¿no? O sea, es la que me va a decir en cada estado qué acción tomar, ¿no? Y bueno, pues esto se define una función parametrizada, se tiene que optimizar, ¿no? Que sea diferenciable con respecto a los parámetros. Y hay, pues le llaman a esta cosa gradiente política o policy gradient, ¿no? Y entonces se necesita una medida de desempeño con ciertos parámetros θ, ¿no? Que son los parámetros de la función. Y lo aproximamos con un gradiente, ¿no? O sea, mis pesos los aproximo con los que tenía, o bueno, mis parámetros con los que tenía un factor de aprendizaje y meto aquí un estimador de gradiente. Entonces, la ventaja de aprender directamente una política es que a veces, no necesariamente, pero a veces es más fácil que aprender la función de valor. Y también, pues puedo aprender en principio políticas estocásticas, ¿no? Todo mucho depende, pues, cómo defina mi función de política, ¿no? Entonces, pues hay una persona que sacó este teorema, el Policy Gradient Theorem, en donde, bueno, el desempeño, dice, se puede definir en términos de la función de valor verdadera, ¿no? ¿Está bien? El desempeño en cada estado. Y el teorema del gradiente no lo vamos a ver porque pues necesito, pues me voy a tardar un rato, ¿no? Este, el, y además lo tendría que sacar del libro, pero no me lo sé de memoria, pero bueno, pero ya lo vi. Entonces dice que es proporcional a un número esperado de pasos, ¿no? Un factor inicial. Ahorita no le vamos a poner mucho atención a esto. Y esta cosa que es la función de valor, Q, o el gradiente de la política, ¿no? Entonces, esta cosa salió en un algoritmo que se llama Reinforce, y después de varias manipulaciones, la actualización de los parámetros, básicamente es los parámetros que tenía mi factor mi alfa, que es mi factor de aprendizaje, y esta cosa, que es, bueno, un factor de descuento, mi retorno completo, ¿no? Mi recompensa completa acumulada, el gradiente de la política entre la política, ¿no? Donde A es la acción seleccionada por la política, ¿no? Eso también hay que verlo, pero se puede consultar. Al final hay referencias y pueden ver de dónde salió esta cosa, ¿no? Y entonces, eh, para hacer esto, se puede mejorar o se puede reducir la varianza de esto si se introduce un valor base, o le llaman un baseline, para reducir la varianza. Entonces, en lugar de tener Q por el gradiente de la política, es Q menos una B, ¿no? Que es una función base. Y el costo de actualización, pues es lo mismo, ¿no? Es el teta, lo que teníamos, el alfa, esta G, pero ahora con la base, y este gradiente de la política entre la política. Y un candidato natural para esta cosa es la función de valor, ¿no? Entonces, el algoritmo básicamente lo que hace es que inicializa estos pesos de forma aleatoria, tiene también una función de valor, que también con ciertos pesos de forma aleatoria, genero episodios siguiendo la política y para cada paso del episodio saco el G en ese paso, o sea, tengo que guardar todos los retornos completos en todos los pasos, saco la diferencia entre que es algo que se aproxima al real, y mi función de valor, que este va a ser mi error, actualizo mis pesos, pues esta actualización de pesos, pues es esta, ¿no? Es esta que tenemos acá, ¿no? Es esta actualización, pues, ¿no? Es una actualización normal de pesos de mi función de valor, ahí no estoy haciendo nada. Y para la política, o sea, es un factor de aprendizaje, que en este caso es beta, el error, el delta de mi función de valor. Entonces, esta es aproximación de pesos con una función de valor normal, pero la política lo actualizo, bueno, aquí igual debe haber sido una flecha, con un alfa, el gamma, el error,
y el gradiente del logaritmo de pi. O sea, en lugar de usar el gradiente de pi entre pi, ¿no? Porque esta es la actualización que estoy usando aquí abajo. Pues como la derivada del logaritmo es 1 entre x por la derivada de x, pues entonces sustituyo esto de acá por la derivada del logaritmo de la política, ¿no? Eh, y entonces, pues esta cosa utiliza esta actualización de política y eso en general, pues eso funciona bien, ¿no? Eh, entonces, el algoritmo usa la función de valor y la política, pues la función de valor no está como criticando, ¿no? Y además Monte Carlo, pues hay que hacer muchas simulaciones, es lento. Y dices, bueno, pues ¿por qué no lo pasamos a diferencias temporales, ¿no? Que haga una actualización de un paso, ¿no? Tengo esto y lo actualizo directamente eh, en el tiempo t, ¿no? No, no haciendo todo, ¿no? Entonces, en un solo paso, el GT, o sea, si yo quiero mi estimación de mi recompensa total acumulada, lo puedo sustituir o por una Q o lo puedo sustituir por R más gamma B, ¿no? Y lo han hecho de las dos formas, ¿no? Entonces aquí ponen el R más gamma B, que sería el error, o pueden poner Q menos el B, y ese primer caso, que es Q menos B, le llaman esta función advantage, ¿no? Entonces, nos dice de alguna forma qué tanto se mejora esta función B es la recompensa total esperada estando en este estado. Y este es lo mismo, pero en este estado haciendo esta acción. Entonces, ¿qué tanto se mejora? Este es como un promedio, pues, si hago una acción particular, ¿no? Y eso es como eso le llaman el advantage. Y entonces, la actualización, pues sería de pesos, sería el alfa, el advantage, y el gradiente del logaritmo de la política. O sacamos el error, ¿no? Y lo hacemos con el error, ¿no? Que sería como lo habíamos visto al principio. Pero esto ya para la política. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que se han hecho y lo que podemos hacer entonces es definir un algoritmo en donde empieza un estado inicial, saca una acción, toma la acción, observa el estado, la recompensa, saca el error, actualiza los Ws y actualiza los tetas. Y esto lo hago de forma incremental mientras esto no sea un estado terminal. Y lo hago y lo repito y lo repito y lo repito hasta que esta cosa empieza a converger tanto mi función de valor como mi función de política, ¿no? Entonces, eso se empezó a usar, ¿no? Hace no tanto. Y de repente surgieron estas redes neuronales profundas. Eh, y entonces dijo, bueno, pues eso está súper bien, ¿no? Porque ahora podríamos usar aprendizaje por refuerzo, pero pasándole directamente imágenes o videos, ¿no? Que eso pues es un reto dentro del refuerzo, porque el refuerzo pues, no puede lidiar, digamos, con esa dimensionalidad, por lo menos en su forma clásica, ¿no? Entonces en refuerzo hay que definir una representación adecuada, ¿no? Para que funcione, pero los de Deep Learning pues me extraen esa representación automáticamente. Yo no tengo que pensar, se me viene una imagen, qué atributos sacar para que me funcione mi aprendizaje por refuerzo, ¿no? Los retos son, pues desde el punto de vista de aprendizaje por refuerzo, perdón, de Deep Learning, necesitas muchos datos etiquetados y en refuerzo normalmente eso no lo tienes, o por lo menos en el tradicional, ¿no? Eh, en refuerzo, eh, muchas veces tienes estas recompensas esparsas que le llaman, ¿no? Que, o sea, no recibe ninguna recompensa hasta que de repente recibe algo, ¿no? Si está en un videojuego, pues a veces ahí sí hay puntuaciones, pero hay otras cosas en donde pues no sabes hasta que se acabó el juego si ganas o pierdes, ¿no? Puede haber ruidos, hay retrasos, ¿no? Todo esto de pocas recompensas, ruidos y retrasos, pues también le puede afectar
a aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo supone que los datos son independientes, cosa que no pasa en refuerzo, porque el anterior depende, uno depende del anterior. Digo, a pesar de estas cosas markovianas, es una cosa secuencial, ¿no? Y además la distribución cambia con el aprendizaje, lo cual también es un problema para aprendizaje por refuerzo, que supone que en principio tu distribución no va a estar cambiando, ¿no? Supones que es fija, ¿no? Que es un poco lo que les mencioné de aprendizaje normal y refuerzo, pues aquí se exacerba cuando usamos aprendizaje profundo, ¿no? Y entonces hace no tanto surgió este algoritmo, que yo creo que fue el que impulsó mucho el área de usar eh, redes neuronales profundas con aprendizaje por refuerzo, porque básicamente logró aprender funciones de valor, en este caso usando un tipo Q-Learning, a partir de imágenes que pasaban por unas redes convolucionales profundas. Entonces esto lo usaron para aprender a jugar los videojuegos de Atari. Y lo interesante es que, bueno, tiene varias cosas interesantes. Uno, logró aprender una función Q con redes neuronales profundas, lo cual pues nadie lo había podido hacer antes. Y lo otro es que la misma arquitectura de la red la usó para todos los juegos. Ahora, cada juego se aprendía por su cuenta, ¿no? Pero no cambió la arquitectura. Y alcanzó niveles expertos humanos en 29 de los 46 juegos, ¿no? Entonces, además, no le fue mal. Pues. Entonces, como les decía, despertó este interés y usó varias cosas para poder aprender esta cosa, ¿no? Una de las cosas que usó es algo que le llamaron Experience Replay. Básicamente, esta cosa juega, se almacenan las experiencias de la gente, o sea, estado, acción, recompensa, siguiente estado, en una base de datos donde se guarda esa información y se hacen actualizaciones de la función muestreando estos datos, ¿no? Pues las ventajas de tener esto es que en cada paso pues se hacen actualizaciones de varios, ¿no? Es un poco como clase en el Stochastic Gradient Descent, ¿no? O sea, uno toma varios ejemplos, varios errores, saca el promedio, ¿no? Y con eso hace su actualización del gradiente, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Se toman varios pasos, ¿no? Aprender de muestras consecutivas no funciona bien por las correlaciones entre muestras. Y usando el promedio, pues ayuda a suavizar este aprendizaje, ¿no? Ayuda a evitar oscilaciones y ese tipo de cosas que se daban cuando se empezó a hacer secuencialmente. Desventajas, pues que se tienen que almacenar esos últimos n datos. Eh, eh, no distingue necesariamente transiciones importantes y requiere memoria, porque normalmente se almacena una buena cantidad de datos. Y otra forma de reducir la variabilidad es que tenían como dos redes. Una red en donde fijaban los pesos y con eso actualizaban, y otra red que estaban actualizando los pesos. Estamos hablando de la función Q, pues. Actualizaban los pesos y después de un tiempo las intercambiaban, ¿no? Entonces, básicamente la función de pérdida, bueno, la actualización de los pesos era como un Bill Q-Learning, o sea, yo tengo R más gamma max A de Q menos Q, ¿no? Este es, digamos, el error, y el gradiente de mi función. O sea, esto de acá, esta parte, digamos, es lo que hace normalmente Q-Learning normal, ¿no? Pero como estamos aproximando una función, pues entonces aproximamos los pesos usando el gradiente de la función, ¿no? Y entonces la diferencia es que eh, esta cosa que estamos obteniendo de aquí es de la red que tiene los pesos fijos. Y eso lo usamos para actualizar esta otra red, bueno, los parámetros de esta otra red, que es la que estamos actualizando constantemente con este Experience Replay, etc., ¿no? Y después de un número de datos,
un número de pasos, intercambian las redes. Entonces, la red a la que llegó, con la que aprendió, se vuelve la red fija y a partir de esa red que antes era fija, le empieza a actualizar y le empieza a cambiar, ¿no? Entonces, el algoritmo es eso, empieza con, bueno, tiene su replay memory con cierta capacidad, eh, empieza con pasos iniciales, tanto la función Q como la otra Q, ¿no? Y para cada episodio, ¿no? Con cierta probabilidad toma una acción y si no toma la máxima, pues este es un epsilon greedy, básicamente. Eh, Ejecuta la acción, observa la recompensa, la imagen y guarda, digamos, la transición imagen, acción, recompensa y siguiente, bueno, más que imagen, eh, lo que sale de la red, ¿no? En D. Y luego toma una muestra, un mini batch. Si llega al final, pues es la recompensa y si no, pues el error es y hace un gradiente, en este caso es un paso gradiente con un error cuadrático, ¿no? Y cada set pasos, ¿no? Intercambia las, las redes, pues. ¿Eh? Entonces, pues aprendió cada juego usando 50 millones de pantallas, o sea, 38 días de experiencia de juego. O sea, esto obviamente pues ya no entra de el refuerzo normal, ¿verdad? Redujeron las pantallas, además apilaron 4 frames seguidos. Eh, la red convolucional no es muy complicada, ¿no? Y la última capa pasaba a 18 unidades porque hay todos los juegos de Atari hay en total 18 posibles acciones. Ningún juego tiene las 18, pero tienen diferentes acciones. Entonces, estaba la entrada, que eran imágenes de 84 por 84 y apiladas en 4, ¿no? Y empezaba a hacer estas convoluciones, ¿no? Pum, 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 hasta que era pues un vector, lo pasaba a menos y de ahí a todas las posibles acciones de los juegos. Y lo que sucedía es que esta cosa lo usó para todos los juegos y en algunos juegos pues estaban prendidas algunas de estas acciones y en otros no. ¿Eh? Eh, la recompensa la cambió si bien mal o normal, pues puso un greedy que empezó a bajar en el primer millón de pantallas y en los siguientes 4 millones los dejó fijo. Puso un mini batch, ¿no? De 32 imágenes y un gradiente que aceleraba, ¿no? No sé. Entonces en los resultados, pues, los azules son los de QN y los grises son los humanos, y entonces en muchos de los juegos, pues, pues resultó que él iba mejor, ¿no? Bueno. Entonces, a partir de empezaron a surgir pues, muchas variantes, ¿no? No sé si haya preguntas, dudas ahorita. También pueden poner el chat porque lo tengo aquí a un lado por si quieren escribir ahí directamente, también lo estoy viendo, ¿no? Bueno, entonces empezaron a surgir muchas variantes de esto, ¿no? Uno es, bueno, pues es que usar el Experience Replay directamente, pues sí está bien, pero ¿por qué no incluimos las, digamos, las experiencias que sean más importantes, ¿no? Un poco parecido cuando veíamos cuando veíamos esto de aprender modelos, y que había una parte que iba aprendiendo un modelo y luego simulaba el modelo, pero había una cosa que era priority sweeping, ¿no? Es decir, bueno, simula, pero en donde el, el, el error o el error de la diferencia temporal sea más grande. Entonces, esto funciona igual aquí, ¿no? Vamos a usar esa misma idea dentro del Experience Replay. Vamos a ponerle uno que le vamos a llamar Prioritize Experience Replay. Y entonces va a estar dado por el tamaño del error, ¿no? La diferencia, digamos, que hay entre
R eh, más el gamma max acción Q menos el Q anterior, ¿no? El que tenga una diferencia más grande aquí, le vamos a dar más prioridad. Y vamos a asegurarnos con este epsilon que siempre por lo menos haya uno que pueda ser seleccionado, ¿no? O sea, no vamos a irnos nada más por los mejores, sino con cierta probabilidad agarramos los otros. Y también lo hace siguiendo una cierta distribución, donde es un parámetro que indica qué tanto aleatoria, qué tanto método de aleatoriedad. O sea, si esto es cero, pues es una distribución uniforme entre estas P's, pero si le meto, si empieza a tener valores más altos, pues entonces pues tiende a favorecer básicamente estas. E inclusive hace otra parte para también esa cosa, el important sampling weights, para que siempre haya cierta diversidad, ¿no? Pero tiende a favorecer estas cosas, ¿no? Y eso, pues más o menos, les funciona un poco mejor. Y lo hicieron otra variante. Resulta que el algoritmo Q-Learning normal a veces puede sobreestimar los valores en ciertas condiciones. Y esto ya lo habíamos mencionado antes y habíamos visto que había este double Q-Learning, ¿no? Que aprendías como dos funciones de valor para tratar de evitar esta posible sobreestimación. Y entonces aquí hacen básicamente lo mismo, ¿no? De nuevo, lo prueban que DQN a veces sí sobreestima, no siempre, pero a veces sí. Y entonces, lo que cambian es que descomponen la función de actualización en dos pasos. O sea, la función de actualización normal es esta, ¿no? O sea, es y menos q, donde y es este error, es r más gamma max de esto, ¿no? Eh, y entonces, eh, lo que hacen el double Q, lo que hacen es que cuando están haciendo, esta R gamma Q, ¿no? En lugar de poner, digamos, la acción, ponen la acción que le maximice este Q, pero lo hacen utilizando, o sea, este es de una Q con estos parámetros, que es lo que se haría normalmente, pero aquí lo hacen con esta Q, con la que dejan fija, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que hace DQN, pero meten una cosa adicional aquí. Y el resto del algoritmo es como DQN, ¿no? Entonces, pues esto de nuevo lo probaron, hicieron ciertos ajustes, ¿no? Y resulta que pues esto, el DQN del rojo, el doble DQN es el azul, y con un ajuste adicional, perdón, el doble DQN es el blanco, y con un ajuste adicional es el azul, ¿no? Y entonces le va todavía mejor. Y otra cosa relacionada a esto es, ahorita el DQN, pues lo que hacía es que aprendía acciones discretas, ¿no? Y entonces, para aprender acciones continuas, el DDPG, ¿no? Pues mantienen dos acciones, igual en lugar de aprender nada más una función Q, aprende una función Q y aprende una función para la función de valor, ¿no? La política, ¿eh? Se sigue una política con cierto ruido, ¿no? Le meten ruido gaussiano, eh, y lo que se hace es que se aproxima la función Q tomando en cuenta la recompensa, el gamma, el Q, S y la acción dada por la política que está aprendiendo. Y luego, para actualizar la política, pues usan este mini batch, ¿no? Y con eso están actualizando una función, ¿no? Entonces, es, digamos, muy parecido al reinforce, en donde está aprendiendo tanto la función de valor como la política, ¿no? Pero ahora con estas redes neuronales grandes. Y como esta cosa consume mucho, mucho tiempo y memoria, empezaron a surgir diferentes enfoques distribuidos, ¿no?
para tratar de escalar estos algoritmos, porque pues, no todo el mundo tiene las máquinas de DeepMind o pues, de Google, pues, ¿no? Y entonces, pues, paralelizaron los cálculos de los gradientes, sacaron diferentes muestras, también usando Prioritized Experience Replay, pero también distribuido. Y entonces, dentro de esos, que hay muchos, uno que surgió, que más o menos funcionó bien, fue este que se llama 3C, usa Experience Replay, ¿no? Para evitar datos altamente correlacionados y poder hacer muestreos aleatorios. Requiere mucha memoria y es aplicable a algoritmos soft policy, ¿no? Lo que hace DQN es esto, ¿no? World Experience. El DQN hace Experience Replay y Off Policy. Entonces, el A3C propone hacer aprendizaje de múltiples agentes en paralelo, pensando que cada uno puede tener experiencias diferentes. Según ellos, se puede correr un CPU de varios núcleos estándar. Y por lo tanto, no necesitamos estas máquinas especiales y tener varias GPUs y eso. Esto, pues, según ellos, ¿verdad? Pero bueno, entonces corren diferentes políticas en diferentes hilos y luego hacen actualizaciones en paralelo. Cada agente tiene una propia copia del ambiente, calcula el gradiente, se comparte la red que calcula la función de pérdida, que usan minibatches, explora cada quien su política, se usan trazas de elegibilidad, que es otra cosa diferente con DQN. Normalmente estas se usan como un backward view, pero estas lo usan como forward view. En principio es lo mismo, nada más que tienes que esperar a que esto recorra ciertos pasos para poder actualizar. Y se actualizan después de ciertos pasos o llegar a un estado terminal. Entonces usaron el Stochastic Gradient Descent por momento, el RMS Prop y un RSM Prop compartiendo estadísticas que no me quedan muy claras. Sí, ¿qué tal? Bueno, si hay alguna pregunta o duda, bueno, alguien se fue por ahí. Vale. Y entonces probaron hacer esta cosa distribuida con Q-Learning, ¿no? Con Sarsa, con Q-Learning de N pasos, ¿no? Usando estas trazas de elegibilidad, y con un Actor Critic, con Advantage, ¿no? Que es un poco lo que... Ese es como, estoy aprendiendo la política, la función de valor, y la política la estoy aprendiendo como reinforce, pero usando Advantage, ¿no? O sea, Q menos la B, por el gradiente, pues, ¿no? Entonces, este es más o menos el algoritmo que ponen, ¿no? Como uno genérico, en donde básicamente van acumulando experiencia, gradientes, y entonces van actualizando la función de la política, ¿no? Los pesos, con el gradiente del logaritmo de la política, y esta R menos B, que en realidad usan Q, porque están usando Advantage, y la función de valor, la B, con un gradiente del error cuadrático, ¿no? Eso es lo que presentan en el artículo, y en el mismo artículo dicen, bueno, en realidad, esta última cosa lo usamos, o sea, toda esta primera parte es igual, pero metemos un elemento adicional de regularización, que es el gradiente de la entropía de la política. Y esto de usar entropía, esta cosa de regularización, después que lo usaron estos cuates, más gente lo empezó a usar y más o menos eh, les dio buenos resultados, ¿no? Otro distribuido fue esta cosa que se llama Apex o ApeX, ¿no? Pero la diferencia es que en lugar de tener varios agentes, aquí se generan varios datos en paralelos, usando un Prioritized Experience Replay, y solo un agente está aprendiendo. Entonces, tiene una memoria centralizada, convida datos de actores que van por diferentes políticas, ¿no? Y se supone que con esto aumentan la diversidad. Usa este Double Q-Learning con trazas de elegibilidad y una arquitectura
que no hemos mencionado, pero es una red dwelling que básicamente aprende por un lado la función de valor y por otro lado la función de advantage, eh, y los va aprendiendo esos dos y los junta y ese es su dwelling, ¿no? Y pues básicamente es un error cuadrático, ¿no? Medio. eh, y usa n pasos, ¿no? Entonces, esto sería o sea, el GT de n pasos, pues es la recompensa más gamma, siguiente recompensa más gamma, etcétera, más gamma, el Q de ese A, en donde aquí lo que hace es que hace el Q y en lugar de A pone el armax de A de esta cosa, de una red, y de otra red, ¿no? Entonces, esta es la que queremos aprender, esta es la que se fija, ¿no? Ahora está al revés la notación, pero es lo mismo. Entonces hace este bootstrap y además hace de n pasos, ¿sí? Entonces, o sea, lo que le estoy presentando son variaciones, ahora sí, sobre el mismo tema, de diferentes algoritmos que hay algunos ponen esto, algunos cambian esto otro, algunos, no sé, lo paralelizan, etcétera, ¿no? Y para acciones continuas, pues usa DDPG, ¿no? En donde, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Y de nuevo tiene un multistore Templeton, pero en lugar, en lugar de hacer esto del, del, esta actualización, pues la hace directamente con un bueno, es el error cuadrático, y aquí directamente pone la política, ¿no? Cambia un poquito, pero, pero más o menos es lo mismo. Entonces, esta es la parte de los actores que están recolectando datos a lo bestia, usando la política que se tenga en ese momento, que es la que se aprende abajo, ¿no? Y después de un cierto tiempo le mandan todos estos datos al que aprende, que básicamente actualiza los parámetros, ¿no? Y calcula las prioridades para hacer esta cosa del prioritize y, eh, y va actualizando la memoria global, ¿no? Entonces esta cosa, para que les den una idea, esto era de QM, el puntito verde es de QM, el rojo es un prioritize de QM, no hemos visto Gorilla, C51 tampoco lo hemos visto, igual se los voy a mencionar un poco, y Rainbow vamos a ver un poco, ¿no? Y esta cosa, hasta acá arriba está esto. Entonces, pues suena como que estas cosas están usando muchísimos datos y no tienen tan buen desempeño, y estos, con un poco menos de tiempo de aprendizaje, pues tienen desempeños mucho mejores. Entonces, es posible que muchos de estos estén sobreajustando, ¿no? Muchas redes, ¿no? Y luego, creo que es el último de distribuidos, pero que sí, yo creo que sí, porque es de los últimos, es Artudito, ¿no? Que lo que hace es que empezaron a usar también en estas redes, al final, una, una red recurrente, una LSTM, básicamente. Y entonces, el R2D2, ¿no? Eh, entrena redes donde al final tiene una red recurrente con experience replay, ¿no? Entonces, parecido al Apex, ¿no? Tiene estos datos distribuidos, tiene N-step del Double Q Learning, ¿no? Genera experiencia de una buena cantidad de actores, y al final tiene una capa, incluye una capa recurrente, ¿no? Entonces guarda tuplas de estado, acción, recompensa, de secuencias de tamaño fijo, y luego las va como tapando, pues, estas secuencias. Y las secuencias es con las que usa para aprender esta LSTM. Entonces,
al entrenar los n pasos de la función Q, porque aquí tenemos usa estos n pasos, ¿no? Entonces usa esta función rara, no sé de dónde salió esa función, ¿sí? En donde pues viene el refuerzo, viene una gama y viene esta h de Q, pero esta h, el h de esta Q, el h de x es el signo de x, la raíz del valor absoluto de x más 1 menos 1 más epsilon x, ¿no? Y bueno, el A es el Armax, ¿no? Con el teta con el teta fijo y el teta prima es el que está queriendo aprender, ¿no? Eh, y esta actualización especial, pues en el R2 de 2, esta cosa le funciona. Y en las trayectorias, pues hay diferentes formas de entrenar una recurrente con secuencias mostradas aleatoriamente. Y ellos proponen un par, una que guarda un estado recurrente en una simulación y lo usan como inicial en entrenamiento, o lo otro es que usan parte de la secuencia para simular esta red recurrente y con eso producen un estado inicial y a partir de ahí entran el resto de la secuencia, ¿no? Entonces probaron todas, miden la discrepancia entre las Qs y lo que me dice esta, lo que me dice la Q usando la secuencia, al desdoblar la secuencia, ¿no? Pues esta cosa, pues le va todavía mejor. Pues aquí está DQM, el Prioritize DQM, por aquí está Impala, aquí está el Apex y aquí está el R2 de 2, ¿no? Entonces todavía logran mucho mejores resultados, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, quizá el R2 de 2 es pues el actualizado en cuanto a distribuidos, ¿no? Que se han hecho varios. Eh, y luego hicieron otras para hacer aproximaciones, ¿no? De la política, ¿no? Normalmente los métodos, básicamente, lo que hicieron es tratemos de optimizar una función prorrogada, o sea, una más chafa, pero que la aproximación es suficientemente buena. Y que con eso, pues posiblemente logremos converger más rápido, ¿no? Y entonces, normalmente los que buscan política, pues usan eso, ¿no? El gradiente del logaritmo de la política por la advantage, ¿no? Como lo habíamos visto en Reinforce, que es algo muy, muy usado, ¿no? Entonces, eh, porque un algoritmo que se llamaba TRPO, eh, que en lugar de maximizar esta pi por A, ¿no? Que sería, bueno, en lugar de maximizar el, este gradiente de logaritmo, no sé qué, entonces la función objetivo es la, el cociente entre la política nueva y la que se tenía, pensando que entre mejor sea la política nueva o mayor ventaja tenga sobre la anterior, pues eso es bueno, ¿sí? Sujeto a que este es el Kullback-Leibler, la divergencia de Kullback-Leibler, entre esas dos no sea muy grande, ¿no? Y entonces, para resolver esto, acaban metiéndolo de abajo, esta restricción, como una parte adicional dentro de la función objetivo, y en donde pues tendrían que calcular la beta, ¿no? ¿Qué tanto peso le ponemos a esta cosa? ¿Sí? Entonces, como no es fácil encontrar el peso, dijimos, no, bueno, pues entonces vamos a quitar eso y vamos a tratar de optimizar directamente esto. Que a esta cosa le llamaban, este cociente le llamaron R, y entonces por eso es una función objetivo subrogada, porque no le están metiendo esta cosa adicional que se supone que deberían de tener. Entonces eso el TRPO lo usó, y los de PPO dijeron, pues, híjole, el problema que si le quitas esa restricción que había, el problema es que esto de repente hay diferencias muy grandes en esta R, y lo que vamos a hacer es usar esto, el R con la A, que básicamente es esto, ¿no?
O si esta cosa es muy grande, entonces lo acotamos en un cierto, ¿qué me falta? En un cierto valor de más o menos epsilon, ¿no? Entonces, está bien, hazlo como antes, pero si te pasas mucho, no te dejo que te pases, ¿no? Si no te acoto. Y esto le dio un poco más de estabilidad. Entonces, esa es otra variante que han hecho, ¿no? Como ver estas como funciones alternas para tratar de aprender la función. Y luego, otra cosa que hicieron en esta cosa de Rainbow es, bueno, después de DQN hicieron el double DQN, el Prioritize Experience Replay, el Dwelling Network, que es esto que funciona, aprende una función de valor y una de Advantage, y luego las junta, no sé. Este, sacaron un multistep learning en Forward View, que es un poco uno de los que vimos que hacía esta cosa de varios agentes, hacía también este multistep, ¿no? Usaba varios pasos para adelante, ¿no? Unos distribuidos, ¿no? Que vimos algunos distribuidos, y hay otros que introducían ruido en el tiempo y luego iban tratando de reducirlo con el tiempo, ¿no? Y doy y de cuenta. Entonces, ya hay cualquier cantidad de variantes de esto. Y dijeron, bueno, vamos a combinarlo todos, de alguna forma. Entonces, si combinan todos, es el desempeño combinando todos. Y bueno, el gris, que es hasta abajo, es el DQN original, ¿no? El amarillo es el A3C, este es el Noisy, el rojo, el morado es el Double DQN, el azul el Prioritize Double DQN, el Dwelling, el A3C, etc. ¿no? O algunos de los que estos ya vimos. Entonces, bueno, si combinas todo, pues te va en principio mejor. Esto era antes del Artudito y eso, porque el Artudito está más para arriba, pues. Y luego lo probaron, bueno, el, es el de QN y dijeron, bueno, el Rainbow sin el Double, el Rainbow sin el Priority, el Rainbow sin no sé qué. Y entonces, de los que más bajan es, si quitas Prioritize Experience Replay o si quitas el multi-step, pues parece que eso sí te baja mucho el Rainbow. Entonces parece que esas cosas son importantes, ¿no? Y pues, pues también surgieron otros enfoques, ¿no? Eh, eh, enfoques en donde puede haber varias metas, ¿no? Porque uno finalmente tiene que definir las recompensas, ¿no? Esas recompensas que ocurren muy poco, pues le cuesta trabajo al sistema, ¿no? Entonces, a veces el usuario las define, eh, a veces queremos cumplir varias metas o submetas, hay unos que han generado automáticamente submetas, y hay otra cosa eh, que lo que hacen es, bueno, vamos a empezar aprendiendo versiones sencillas y luego un poco más complicadas y luego un poco más complicadas, ¿no? Eh, entonces, pues vamos a ver un poquito de eso. Eh, entonces, una que le llamaron Universal Value Function Approximator, o VFA, es una extensión del DQN, ¿no? En donde se tiene un espacio de posibles metas. Hay varias metas, ¿no? Y hay una función de recompensa que depende de la meta. Si estás en esta meta o queriendo cumplir esta meta, tienes una función de recompensa. Si estás en otra, puedes tener otra recompensa. Y entonces empieza mostrando esto. Se mantiene una meta fija durante el episodio. Se obtiene información del estado actual, la meta actual, la recompensa, y lo que se aprende es una función de valor que ahora tiene un argumento extra. Pues es una función de valor que además de depender del estado y la acción, también depende de la meta. Entonces aprendes una función como más general, ¿no? En donde dependiendo de la meta, pues es lo que va a ser. Porque a partir de la función de valor, pues puedes definir la política, ¿no? Y entonces puedes tener varias metas y usar esta cosa con este argumento extra, ¿no? Y uno más reciente, y este
este es bastante más reciente, es este que se llama Hindsight Experience Replay, ¿no? Entonces, trabaja como el VFA, pero la diferencia es que se supone que hay una sola meta y lo que va haciendo es que va introduciendo como metas artificialmente, ¿no? Y entonces, eh, igual si hizo un episodio, no se llegó y eso lo pone como meta. Y lo que argumentan es que, bueno, igual no está cumpliendo la meta original, pero toda la experiencia que ya acumuló, pues eso le funciona, ¿no? O le puede servir para aprender más rápido. Y entonces probaron incluir submetas al final de cada episodio o tomando estados aleatorios que se encontraron en el mismo episodio, que se observaron después de un cierto estado, ¿no? Entonces esos K estados aleatorios son mis nuevas submetas. K estados aleatorios dentro del mismo episodio, pero no después dentro de un estado particular. Y K estados aleatorios que se han observado durante todo el proceso de entrenamiento. Entonces, aparentemente este future fue el que a lo mejor le funcionó, con K igual a 4, ¿no? Entonces, una de las cosas. Y el último de estos es una cosa que se llama Curriculum Learning, que, eh, que no solo se ha usado en refuerzo, pero la idea es primero aprender tareas fáciles, ¿no? Entonces, inicialmente esas tareas las definía el usuario, decía primero aprende esto y después aprende esto otro, etcétera. Y después empezaron a surgir esquemas para cómo determinar este orden, ¿no? Hay cosas que se llaman Self-Paced Learning, y hay Curriculum Guided, Hindsight Experience Replay y una cantidad de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, digo, me va a pasar un poquito, pero voy a ver uno más y pues no va a acabar. Y lo que vamos a ver después es eh, qué hay esto de Go y AlphaGo y todas estas cosas. Y un poco qué se ha hecho en robótica, eh, en aprendizaje por refuerzo profundo y apuntadores a material, eh, software, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí me va a llevar, no creo que me lleve hora y media para la siguiente, pero sí me va a llevar posiblemente, pues, no sé, como 45 minutos. Entonces, nada más quiero acabar con este, este de alto juego, y bueno, y la siguiente semana pues vemos lo que faltó, ¿no? Entonces, este lo pongo porque me pareció interesante. Es una cosa de autojuego, es una cosa que el sistema va a aprender una tarea, ¿no? Eh, y entonces, eh, lo que se hace es que se mete dos agentes en un juego no simétrico, ¿no? Entonces se tiene dos agentes, le llaman Alice y Bob. Alice empieza en un estado inicial y después de una secuencia de acciones llega a un estado, ¿no? Si el ambiente es reversible, lo que Bob tiene que hacer es empezar en ST y regresar a ese cero. Y si no es reversible, pues entonces empiezo de nuevo en ese cero y trato de llegar a ST. ¿Eh? Entonces, la idea de esto es que con como competencia entre Alice y Bob, el sistema acabe aprendiendo a resolver una tarea complicada, ¿no? Entonces, en lugar de yo tenerle que definir en curriculum learning cómo, cómo hacer o qué metas hacer primero y cuáles después, aquí los agentes se autorregulan para hacer eso, ¿sí? Y para hacer eso, lo interesante de esto es cómo definen las recompensas, ¿no? Entonces, las recompensas están definidas para incitar a Alice a poner tareas cada vez más difíciles a Bob, pero no imposibles, ¿no? Entonces, la recompensa de Bob es por lo que se tarde en hacer la tarea, ¿no? Entre más se tarde, pues se penaliza más a Bob, ¿no? Tiene una recompensa negativa más alta. Entre menos se tarde, menos. Y, eh, y la recompensa de Alice es el máximo entre 0
y lo que se tardó Bob menos lo que se tardó Alice, ¿no? Y entonces, pues a Alice le conviene que se tarde Bob, ¿no? El problema es que si Bob se tarda mucho, pues hay un límite, un Tmax, eh, en donde si no acaba la tarea, pues entonces eh, Alice, pues ya va a tener una recompensa, normalmente va a tener recompensas negativas. Bueno, va a ser cero, pues, si Bob se tarda mucho o no acaba la tarea, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que, bueno, a Alice le conviene obviamente que Bob se tarde, pero no tanto, ¿no? Y Alice tampoco se quiere tardar más de T-Max, porque si se tarda más de T-Max, pues no recibe nada. Entonces, Alice no puede ponerse metas muy, muy difíciles, porque no las va a cumplir. Eh, y eso, pues también limita qué tanto, que las tareas que le puede poner a Bob, ¿no? Entonces, normalmente esto, pues se le pone una cierta tarea, eh, recorre unos ciertos pasos y Bob trata de reproducirlo. Y luego, pues recorre más pasos, ¿verdad? Y Bob trata de reproducir ahora con más pasos. Y eso se va autorregulando. Y esto, pues me pareció interesante. Pues vamos a pararle ahí, porque ya son poco más de 4:30. No sé si hay alguna pregunta, duda de lo que se vio. Pues lo vi un poco más rápido algunas cosas. Este, pero espero que haya quedado más o menos la idea. O sea, las ideas básicas de refuerzo, ahí están, pues. Y la diferencia es que, pues para meterlo a estas redes convolucionales grandes, pues usan este Experience Replay, usan posiblemente esquemas distribuidos, eh, en fin, diferentes, esto de Prioritize Experience Replay, etcétera, etcétera, ¿no? Preguntas, dudas. Nada. Ahí siguen. Todavía vivos. Sí, Todavía vivos. todavía vivos. Todavía estuvo más denso esto, ¿no? Este, pero bueno, o sea, yo creo que aquí hay varias partes. Uno, que si se quiere aplicar refuerzo a espacios más grandes, pues hay que recurrir a aproximaciones, ¿no? Aproximaciones de funciones. Y ahí se puede usar lo que uno quiera, pero ahorita lo que está muy de moda es usar las neuronas profundas. Eh, está bueno lo del reinforce y el teorema del policy gradient, porque da una base para aprender políticas. Y pues hay gente que aprende nada más la política, aprende funciones de valor, o hace esta cosa actor critic, donde aprende tanto la política como la función de valor, ¿no? Y para eso, pues se usa gradiente, pues, o sea, se actualiza como se actualizaría una, una red neuronal, ¿no? La función ahora de la red neuronal, pues es la función de valor o es la función de la política, ¿sí? Eh, con pues con estas cosas del error, ¿no? Del error que se obtiene de la función. Y entonces a veces se congela la red un tiempo y luego se invierte la red, se usan varias muestras, eh, pues más o menos alrededor de eso giran estos algoritmos. Bueno, sí, muy callados. ¿Algún libro? Bueno, a ver, de aprendizaje por refuerzo, si al final, vámonos, o sea, si quieren de aprendizaje por refuerzo, este libro, pues es el de Sutton. Es así como el de Sutton y Barto. Ese es, digamos, el libro que hay que leer. Mucho del material, de toda la primera parte hasta lo de Reinforce,
lo saqué de ahí. Eh, el resto de DQN y Double DQN y A3C y el Dwelling y y el Rainbow, todo eso ya no viene en el libro de Sutton y son básicamente artículos recientes, ¿no? Pero sí, este, digamos, es el... Y además está escrito de una forma fácil de entender, porque luego estos otros, hay unos que están, este el Cepesvari está, pues está, no está fácil de seguir, ¿no? Este, pero sí, yo diría el de Sutton. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, lo que vamos a hacer es un poco hablar qué han hecho en juegos, ¿no? ¿Qué hicieron en Go? Y en ajedrez y en este tipo de cosas. Y, eh, y vamos a ver un poco qué han hecho en robótica, en donde eh, pues, qué se ha hecho con brazos robóticos, con robots móviles, con drones, con vehículos autónomos, usando básicamente refuerzo, ¿no? Aprendizaje por refuerzo con estas redes neuronales profundas. Entonces, si no hay más, entonces vamos a dejarle ahí y nos vemos en una semana para ya terminar esto, que ya falta un pedacito nada más. Muy bien. Muchas gracias, Morales. Nos vemos entonces el El próximo próximo miércoles, ¿verdad? miércoles, sí. Perfecto. Tal pues. Bueno, Bueno, pues gracias a todos, nos vemos. bien. Hasta luego.